Bueno, si quieren comenzamos. Buenos días a todas y a todos en esta sesión diferente y difícil porque no nos vemos de la red de niñez de la Federación Latinoamericana de los Bueno, mi nombre es Analia Colombo, soy defensora de niñas, niños y adolescentes de Santa Fe y coordino hace 3 años esta importante red de infancia de la Federación. Quisiera saludarles, darles la bienvenida y antes de comenzar la red, compartir quiénes estamos y presentarnos, si les parece. Bueno, no sé si me escuchan. Ahí te vemos, Ani. Perfecto. Les decía, los saludaba. Bienvenidos a esta sesión de la red de niñez de la Federación Iberoamericana del Ombudsman. Gracias a todos los que están aquí presentes por participar en esta modalidad especial que atraviesa a Latinoamérica y al mundo con la pandemia y el COVID-19. Es una forma distinta de encontrarnos, pero bueno, es un encuentro y celebramos poder participar e interactuar. Si les parece, antes de presentarlos, Rodolfo desde la coordinación tiene para compartir con ustedes un mail que los compañeros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México han compartido para comenzar esta red con la audiovisual. Ani, muchas gracias. Bueno, como decía recién Analia, primero darles la bienvenida a todos y a todas. Es una sesión extraordinaria, la verdad, porque estamos acostumbrados a encontrarnos una vez al año y la presencialidad nunca va a ser igual a la virtualidad. Yo en este momento no sé si todos nos pueden escuchar bien. Sí, se escucha muy bien. Perfecto. Vamos a pedirles, si les parece bien, poder presentar. Habíamos pensado que cada institución pueda brevemente presentarse, decir su nombre, apellido, a qué institución pertenece y a la vez comentar en no más de 3 o 4 minutos cómo está transitando la institución a la que pertenece durante este periodo de pandemia. Es decir, si hay aprendizajes que nos ha dejado esta pandemia, es que la agenda de niñez de nuestra defensoría no hemos logrado identificar. Escucho todo con eco. ¿Ustedes me escuchan bien? No, se escucha todo con eco. Yo incluso me escuché con eco. Sí, estás con eco, Rodo, pero se te entiende bien. Vamos a pedirle a Nicolás a ver si nos puede dar una mano con el sonido. Yo igualmente voy a continuar. Sí, con vuestro permiso, es que he intentado silenciar a Analia, pero aún así se la escucha. Es decir, es como si hubiera un eco también ahí. Estoy intentando ver, porque es que Analia está 2 veces conectada. Necesita desconectarse. Yo creo que está por el navegador y por el Teams. Entonces se está duplicando ahí. O que Analia se desconecte de las 2 sesiones y vuelva a conectarse desde una de ellas, porque igual se ha quedado alguna colgada. Es decir... Ya lo hago, me desconecto de ambas y ingreso. Desconecta de ambas y entra por una de ellas, nada más, ¿vale? Okay. Bueno, hasta que nos acostumbremos a la nueva normalidad, lo que les comentaba es que, bueno, como el origen de la red tiene que ver con esto de generar lazos de cooperación, de intercambio, de poder potenciar el trabajo que cada institución hace, nos parecía interesante, por lo extraordinario que ha sido este año para todos y todas, de que cada uno, además de presentarse, porque vemos que hay nombres nuevos en la red,
puedan comentar cómo han transitado durante todo este año el trabajo excepcional en relación a los temas de la agenda de niñez. En el caso de nuestra Defensoría, bueno, lo voy a decir muy brevemente, desde el inicio del AFO, que ha sido el 20 de marzo al inicio de este año, obviamente nos agarró por sorpresa, como a la mayoría de todas las instituciones, e iniciamos un proceso de trabajo a distancia, adaptando todos los mecanismos que tenemos a partir del teletrabajo y de todas las herramientas digitales. La agenda de niñez se ha visto centralizada, obviamente, en el sistema de protección y actualmente, después de haber generado algunos documentos, materiales de promoción en función de cómo se ha ido, cómo el gobierno ha ido manejando la pandemia en el comité de crisis, actualmente estamos trabajando fuertemente en una propuesta de lo que creemos que ha sido una de las vulneraciones más grandes, que tiene que ver con el acceso a la educación. En nuestro país prácticamente desde el mes de marzo no existió la presencialidad y no me quiero adelantar a lo que es uno de los puntos que queremos y tenemos intenciones de trabajar. Si quisiéramos que, como decía recién, puedan presentarse brevemente. A la vez, si es posible, ustedes van a ver en el lomo inferior, en las opciones de la plataforma, van a encontrar la opción del chat y vamos a pedirles que a lo largo de la reunión vayan comunicándose por ahí y a los fines de actualizar la base de datos de la FIO, vamos a pedirles que también escriban por ahí su nombre, apellido, institución y dejen un correo electrónico de modo de actualizar la base de datos. Bueno, para presentarse yo iba a proponerles que vayamos en el orden en el que aparecemos en pantalla, pero como no puedo verlos... Perdón, Rodi, vos sabés que yo salí, entré y ahora veo todo el mosaico con todos. Ah, bueno, entonces voy a salir y volver a entrar. No sé ustedes si ven cómo están compañeras y compañeros, ¿nos ven? Perfecto. Bueno, lo esperamos a Rodo entrar entonces porque hubo muchas dificultades de conectividad, pero yo creo que ahora estamos en condiciones por ahí de hacer una rueda. Somos pocos, pero dispuestos a trabajar. Y un gusto saludarlos nuevamente. Ahí sí los veo. Muy bien. Si les parece, hacemos la rueda de presentación. A ver ahí. Compañera Nacieli, ¿quieres empezar a presentarte? Estás muteada, Nacieli. Te pedimos si podés... Ahí va. Ya me desmuteé. Hola, ¿cómo están? Pues muy buenos días, querida Nalí, Rodo. Pues bueno, soy Nacieli Ramírez Hernández, soy la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y bueno, vicecoordinadora también del grupo por la región. Y pues básicamente como le hemos, también ahí anda Andrea Márquez, ahorita se presenta, ella es la encargada de agendas de niñas, niños y jóvenes en la comisión. Y pues la verdad es que en la agenda de infancia hemos estado bastante activos durante la pandemia. En el mes de mayo echamos a andar una consulta hacia niños, niños y adolescentes que se llama Infancias Encerradas, ¿no? Tuvimos, y ahí va a ser favor, Rodo, al rato les compartimos un video al respecto. Tuvimos básicamente 40,000 niñas, niños y adolescentes del país que contestaron la consulta. A raíz de eso, la consulta está planteada en una cosa que se llama sociología de urgencia, o sea, emitimos información muchísimo, muy rápido,
tratamos de hacerla inclusiva e interseccional y entonces pudimos no nada más tener un reporte nacional, el de la Ciudad de México, de 100 entidades federativas y 4 reportes especiales, uno de niñas y niños con discapacidad, otro de niñas y adolescentes, otro de jóvenes, porque nos contestaron 1000 y pico de mayores de 18 y lo recuperamos en ese reporte, y de niñez no binaria. Y empezamos a tener y de las alcaldías de la Ciudad de México, de las 16 alcaldías, o sea, muy local. Hicimos, la verdad, varias cosas, como esto tiene uno de los principales hallazgos, que seguramente es compartido por todas y todos los que están aquí, fue que en esa época, ya para esa época, nos estaban dando señales de las preocupaciones, niveles que tienen que ver con salud mental y afectaciones en ansiedad y estrés de niñas y niños. Y entonces a partir del mes de octubre iniciamos, a raíz básicamente de solicitudes de las alcaldías, talleres de manejo emocional, tanto para niños, para niñas, como para cuidadores, maestros y cuidadores familiares. Ahí ya llevamos más de 3000 participantes en estos 2 meses. Habíamos estado adicionalmente activando nuestro mecanismo de participación infantil y ya hemos tenido, lo suspendimos, pero valorando la situación, reactivamos a distancia y ya llevamos 2 reuniones con nuestros grupos de mecanismo de participación infantil. Entonces, la verdad es que sí hemos estado bastante activa la comisión en la agenda de niñez y adolescencia, y pensamos que pues este año que nos resta, lo que nos resta más lo que empieza el año que entra, pues va a ser también muy centrado en acciones hacia niños, niñas y adolescentes. Estamos en algunas alcaldías igual haciendo trabajo y acompañando, y también esto nos ha permitido articular con muchos países. Estamos teniendo, bueno, trabajamos muy de la mano de España, que fue con quien pudimos hacer comparativos, porque ellos hicieron una consulta, digamos, hermana a la nuestra, que se llama Infancias Confinadas. Acabamos de tener reunión con compañeras de Perú, tuvimos intercambio también con organizaciones e instancias en Chile, alrededor todo de infancias encerradas. También en Uruguay fue, o Paraguay, Andrea. Uruguay. Hola, buen día. Con Uruguay, que va a ser una consulta, no como la de infancias encerradas, porque ellos no se han encerrado, pero sí de todo el impacto que ha tenido la pandemia en las niñas y niños en Uruguay, y creo que hasta ahí. Muchísimas gracias, Nayeli. Nada, una mi actividad Rodo. muy intensa. No sé, Andrea, querías seguir. Si quieren, vamos de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Sí, Andrea. Dale, bueno, muchísimas gracias, buen día, un gusto conocerlas a todas y todos. Andrea Márquez y Nayeli me presentó. Yo acompaño a la Agenda de Derechos de Niñas, Niños y Juventudes desde la Comisión de Derechos Humanos, y bueno, un poco ya el contexto del confinamiento y la pandemia lo compartía Nayeli. Quizás solo como destacar que nos parece importante este proceso que hemos estado dando del grupo. Nosotros le llamamos inicialmente Grupo Motor, que es un grupo de niñas y niños plural, ¿no? Eso me parece que es importante también destacar. Están participando niñas y niñas con discapacidad, infancias transgénero, niñas y niñas víctimas de la desaparición directa o indirecta. Tenemos un grupo homogéneo en ese sentido, si queremos llamarlo así, en términos de participación de niñas y niños, y estamos trabajando también desde una metodología bastante interesante que deriva también del proceso que hemos venido desarrollando de infancias encerradas, que tiene que ver con la investigación desde la construcción junto con niñas y niños. Es decir, la apuesta desde la comisión es que este mecanismo de participación sea diseñado junto con niñas y niños a fin de que puedan ir participando todavía más en este proceso. Entonces estamos en un proceso como de planeación desde una metodología que es el SMAT, y bueno, queriendo destacar la participación desde un rol mucho más protagónico de niñas y niños. Es un proceso bastante largo, ¿no? Eso también es importante destacar. Y el hecho que estemos en este contexto de pandemia, en un proceso virtual que también ya por ahí se compartía, pues no ha sido nada sencillo y es un reto bastante fuerte para la comisión en ese sentido. Entonces, muchísimas gracias por el espacio.
Gracias, Andrea. Gracias, Seguimos Andrea. con Tomás Trinidad. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, Tomás Trinidad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco, México. Pues un gusto participar. Por parte del área especializada de atención a niñas, niños y adolescentes de la Comisión en Jalisco, pues es nuestra primera participación en esta mesa de colaboración, en este foro. Pues agradecerles. Mis compañeros de las demás áreas especializadas estarán participando en las demás mesas según los temas temáticos de este foro. Por nuestra parte en Jalisco, pues como todos supongo, ha sido un año atípico, pero aún así creo que fuera de sentarnos un poco en este tema, Jalisco fue un estado en México que reaccionó muy pronto al tema de la pandemia, por lo que quisimos replantear al principio de año, cuando conocimos este tema, el plan de trabajo, justo enfocarlo en todos estos procesos que en niñas y niños de Jalisco y adolescentes pudiera afectar este fenómeno. Entonces comenzamos con replantear nuestro plan anual de trabajo. Estamos cerrando con un tercer informe especial. El primer informe, que ya lo teníamos comenzado a principio de año, lo terminamos, fue sobre políticas y presupuestos de la niñez en Jalisco. México, después de la recomendación 19 del Comité sobre los Derechos del Niño, comenzó a trabajar, a transparentar los recursos en el país, pero este ejercicio se fue dando a nivel nacional. Poco a poco los estados han comenzado a transparentar los recursos de niñez y bueno, Jalisco, a partir de este informe especial, comenzó a publicar los presupuestos y los programas públicos de niñez en el estado, que fue pues ya un avance, ¿no? Después de la recomendación de 5 años, Jalisco comienza con este informe especial y comenzamos a trabajar con las autoridades del gobierno del estado para transparentar estos recursos. De la misma manera, este informe especial se hizo llegar a los 125 municipios que conforman el estado de Jalisco, es decir, 125 gobiernos municipales. Y compartimos este informe y de igual manera, en las proposiciones de este informe, solicitamos a los gobiernos municipales que, de la misma manera que el gobierno del estado y el país, fueran transformando su administración para que en sus presupuestos municipales fueran priorizando el tema de niñez, transparentando los programas, desde luego, y transparentando los recursos que cada municipio está implementando con la niñez en Jalisco. Otro de los informes fue de inmediato que comenzamos, fue el de niñez institucionalizada y los efectos de COVID en los centros de asistencia social que atienden niñas y niños y adolescentes en Jalisco institucionalizados, es decir, algunos que perdieron la patria potestad de los padres y otros que son, en Jalisco tenemos albergues que funcionan con ingresos voluntarios, que son niñas y niños que están en condiciones pues muy difíciles o que han tenido alguna problemática o riesgo psicosocial y están solicitando el apoyo, o los centros de asistencia social les brindan el apoyo durante lunes a viernes y los fines de semana conviven con las familias de origen, y estos centros pues les brindan sustento, educación y todo el acompañamiento que se podría dar desde estos centros de asistencia social. Este estudio, derivado de la investigación que realizamos, pues visibiliza las afectaciones principalmente que tienen los niños que están albergados y los centros de asistencia social en Jalisco. En cuanto comenzó la pandemia, supongo que también en otras ciudades del país y de América ha pasado lo mismo. Los centros de asistencia social dejaron de tener donativos privados, que son los principales ingresos que entran a estos centros de asistencia social. Inclusive despidieron personal porque después de 5 meses de pandemia dejaron de percibir dinero y por ende no tenían para pagar nómina. De las observaciones que hicimos en el informe especial, comentamos al gobierno del estado como proposiciones
Uno, que replantearan también su presupuesto de niñez y que se enfocaran a fortalecer las actividades de los centros de asistencia social, justo por el riesgo que estaban corriendo de cerrar y dejar de atender a las niñas, niños y adolescentes en estas condiciones, y que en estos momentos pues era una prioridad para Jalisco. De los hallazgos también que encontramos de los niños institucionalizados, de hecho hubo cierres de algunos albergues. Tenemos conocimiento de 5 centros de asistencia social en Jalisco que cerraron derivado de este tema de pandemia, porque no ingresaron donativos y porque no tuvieron suficiente apoyo del gobierno del estado, y no había ingresos inclusive de proyectos nacionales o internacionales que ellos enfocaban a trabajar con estas instituciones de segundo piso. En el caso de los niños, pues obvio todos los niños que estaban con ingresos voluntarios salieron de los centros de asistencia social y fueron con sus familias, aún así con las condiciones que tenían las familias. En el caso de las familias, pues algunos padres quedaron desempleados, otros tenían su trabajo, pero les pagaban como lo mínimo indispensable, no eran salarios completos, aunque en la ley local se estableció que las empresas tendrían que brindar las facilidades durante este proceso de pandemia a los trabajadores, pero muchos de estos se quedaron sin sus empleos y otros se quedaron con el salario minimizado. Esto repercutió, claro, en los ingresos más aún de la familia por las condiciones que se encuentran. Por ahí sería algo raro, pero se ingresa, comentaba que se ingresaban menos recursos a la familia, y algo que comenzó en estas familias es que los niños que habían regresado comenzaron a trabajar. Justo comenzaban a trabajar, a vender artesanías, ir a los mercados, a los tianguis, a apoyar y tratar de ganar un poco de dinero. Bueno, en general, en este informe señalamos lo que afectó la pandemia a los niños institucionalizados, en el caso de Jalisco. Un tercer informe que estamos cerrando ahora en el mes de diciembre, también visibilizar la situación que viven la niñez indígena de Jalisco. En Jalisco tenemos la comunidad que es la grande, desde luego tenemos 26 etnias indígenas que provienen, la mayoría son de otros estados que se asentan en Jalisco, pero el pueblo Wixárika es el pueblo originario en Jalisco, y quisimos visibilizar también qué estaba haciendo el gobierno del estado y los organismos de la sociedad civil en la atención a la niñez indígena de la comunidad wixárika. Y bueno, este tercer informe visibiliza lo que están viviendo, desde luego, los niños en la sierra en Jalisco. También se replegaron a sus casas, dejaron de estudiar, y bueno, las afectaciones de la pandemia pues pegó más duro con ellos. Entonces, en este caso, en esta área especializada, trabajamos durante este tiempo 3 informes especiales más enfocados en este tema de las afectaciones que podrían tener la niñez de Jalisco con el tema de COVID. Otra de las acciones fuertes que hicimos en el estado este año, como ustedes saben, México tiene que brindar su 6º y 7º informe al Comité de los Derechos de los Niños. Entonces, lo que nos dedicamos también. ¿Se cortó la conversación o todos escuchan? Como todas las acciones que se estaban realizando y derivadas de esta recomendación del Comité de los Derechos de los Niños, bueno, hicimos un primer ejercicio de conjuntar toda la información que estaban haciendo las instituciones locales y los organismos de la sociedad civil, inclusive las acciones que la misma comisión, o sea, de las más de 60 recomendaciones que se hacen en esta observación. Nosotros en la comisión estuvimos trabajando 19 recomendaciones, ¿no? en las distintas áreas, y el área especializada de atención a niñas, niños y adolescentes. Esta fue otra de las acciones que hicimos en el estado de Jalisco para coadyuvar con el informe de país ante el Comité sobre los Derechos del Niño. Y bueno, hemos estado muy de la mano con las secretarías de Estado, como son Educación, Secretaría de Salud, principalmente, por el tema de la pandemia, y estar generando mesas de gobernanza, tratando de dar soluciones y propuestas de solución al día, pues, de las afectaciones que se derivaron de esto de la pandemia. Bueno, y hemos trabajado otras acciones, instalamos al interior de la comisión un área que se enfoca a la capacitación de todo el personal de la institución enfocada en derechos, especialmente de las niñas, niños y adolescentes.
en esta área de difusión y derechos de los niños, que es interna, trabajamos también un protocolo institucional de la comisión para la recepción y la atención del proceso especializado de las quejas y de todos los procesos que llevan los niños en el interior de la misma comisión, y desde luego eso tenía que ver con la capacitación al personal, a los visitadores que atienden las quejas y que le dan seguimiento a cada una de las quejas. Otra que abarca este protocolo son los procesos de atención. Si bien a la comisión vienen a presentar quejas, pero también viene gente, niñas y niños y adolescentes, a solicitar apoyos institucionalizados. Entonces, lo que hemos realizado son enfocar este protocolo a todo el proceso de quejas, que sea un proceso integral donde el personal esté especializado en derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, en cuestiones de género, que es importantísimo, y también la atención especializada no solamente para el proceso de quejas, sino para atender a los niños en un tema más integral, no solamente en los servicios que brinda la misma Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, en general son algunas de las acciones que hemos hecho desde el estado de Jalisco en México y que, bueno, ahora les compartimos. Está en la sala también mi compañero Emiliano, que es parte del equipo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y que le pedí que estuviera con nosotros porque, bueno, yo ahorita voy a hacer el traslado a la oficina, entonces para no perderme del proceso del comité. Muchas gracias y buen día. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias, Emiliano. La verdad que una agenda muy intensa de trabajo, y uno de los puntos que casualmente queríamos conversar, seguramente a posterior, tiene que ver con cómo poder compartir, en qué plataforma, a través de qué herramientas, toda esta información, toda esta experiencia, todas estas acciones de cada defensoría, como para poder, bueno, fortalecer el trabajo de cada una de las instituciones. Veo que está también Liz Esparza, de Guanajuato. Un gusto saludarte, Liz. ¿Querías comentarnos un poquito? ¿Querías presentarte? Claro que sí. ¿Cómo estás, Rodolfo? Un gusto saludarte. Buen día para todos, y verlos, Cintia, Nacheli, Analía. Pues un gusto volvernos a saludar ahora por estos medios. También mi compañero Efraín Alcalá, de aquí de la Procuraduría, y pues sí, encontrarnos nuevamente pues en estos espacios. Realmente es un gusto podernos acercar ahora, pues muy lamentablemente así, por cuestiones de esta contingencia, pero bueno, viendo como estas cuestiones buenas del derecho a la información, hay que aprovechar estos medios. Creo que esto es una de las cosas muy buenas que ha dejado pues esta contingencia, ¿no? El podernos acercar, e inclusive ya lo han comentado ustedes, llegar a más países, a más personas a través de estos medios. Y bueno, platicarles un poco en la Procuraduría, también del área especializada en derechos de niñas, niños y adolescentes. Pues este año fue un año muy activo para la Procuraduría en el tema de infancia. Pues pudimos tener la oportunidad de llevar a cabo un seminario RELAS, donde algunos de ustedes gratamente nos pudieron acompañar presencialmente todavía previo a la pandemia. Y bueno, yo creo que ya durante ahorita lo que viene a ser la sesión podemos platicar más detalle al respecto, pero bueno, este fue como un cierre de las actividades presenciales que tuvimos, pero bueno, tuvimos que redireccionar el rumbo, como ustedes bien lo comentan, pues ahora ya de forma virtual, pero esto sirvió para tener más presencia con organismos de la sociedad civil, para estar presentes en todas sus necesidades en esta atención directa que tienen con niñas, niños y adolescentes. Tuvimos oportunidad de tener diversos talleres, tanto para el personal como para niñas, niños y adolescentes que se encuentran bajo resguardo de estos CAS, Centros de Asistencia Social, que les llamamos acá en México. En este sentido, también con algunos entornos escolares, retomamos como esta asistencia que teníamos de forma directa en las escuelas, pues ahora lo retomamos de forma virtual. Y bueno, gratamente también tuvimos la oportunidad en noviembre de tener el Precongreso Mundial de Infancia, en donde pues pudimos llegar a diversos países. Bueno, y con el apoyo de ADIA, de la Asociación para la Defensa de los Derechos de la Infancia y Adolescencia, donde, bueno, preside estos congresos mundiales el doctor Carlos Villagrasa, pues también tuvimos esta muy
grata participación de casi 5,000 personas a nivel mundial. Entonces, pues esto creo que es lo benéfico que ha dejado esta pandemia. Y bueno, hemos tenido muchas actividades que yo creo que a lo largo de esta reunión vamos a poder señalar, y he leído que algunos de los asistentes aquí a esta red pues nos piden acotar el tiempo para poder participar todos. Entonces, esa es como una rápida presentación de muchas de las actividades que tuvimos en este pues especial año desde la Procuraduría de los Derechos Humanos, y pues nos encontramos muy activos, muy contentos de poder participar ahora virtualmente con ustedes en esta sesión de la red. No sé si mi compañero Efraín quisiera puntualizar como alguna otra cuestión para cerrar como nuestra introducción por acá, y de verdad reitero, un gusto saludarles. Efraín, estás muteado, me parece. Un gusto saludarlos, Liz, Efraín. Abrazos, Liz. Besos, Liz. Efraín, no se escucha. ¿Estás muteado? A No, ver no si... no se lo ve muteado. Fíjate el micrófono de tu PC. Puede ser un problema de micrófono y en última instancia de tener que volver a acceder a la sesión. Sí. Bien. Vale. Bueno, Ahora. ¿me escuchan? Ahí va. Sí. Vale. Analía, un gusto saludarte. Querido Rodolfo, presidenta Nacheli, un gusto desde Guanajuato, a mis colegas también de la Ciudad de México, de la CNDH, de Jalisco, a mi compañera Liz. Pues nada, transmitirles un saludo de ahora nuestro secretario general en funciones de procurador, el licenciado Luis Alberto Estrella. Le hubiera gustado también al anterior procurador, que ha participado muy activamente en esta red de infancia y adolescencia, José Raúl Montero, estar aquí. También me pidió externarles un saludo. Y bueno, Guanajuato seguirá participando activamente en esta red como en otras de la FIO. Y pues bueno, creo que mi compañera Liz hizo ya un resumen muy ejecutivo de las acciones que este año hemos implementado desde la Defensoría Estatal en Guanajuato en favor de la infancia y la adolescencia. Y a propósito de la cuestión de la pandemia. Entonces, pues no quisiera abundar más bien venimos a aprender de ustedes, de sus experiencias, de lo que han realizado en las distintas comisiones, tanto nacionales y defensorías estatales, regionales o provinciales de nuestros distintos países de Iberoamérica. Así que muchas gracias de nuevo por la invitación y éxito en la jornada, querida Analía y Rodolfo. Gracias, Efraín. Gracias, Liz. Siempre un gusto compartir con ustedes. Seguimos. Cintia Teles Girón. Un gusto, bueno, Cintia, te escuchamos. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Me presento, su servidora, soy Cintia González Telles Girón. Soy directora de Derechos de Niñas y Niños de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En la ocasión pasada que ustedes se reunieron, estaba en esta área la maestra Lourdes Ariñán, si la recordarán, ella fue quien participó en aquella ocasión, y bueno, desde 2019 su servidora asumió este cargo. Saludo, presidenta Nayeli, Liz, Tomás, Trinidad, Efraín, que son compañeros con los que hemos estado trabajando aquí en México. Y bueno, muy brevemente, aquí en la CNDH también ha sido un reto la agenda de niñez. Primero, porque nos enfrentamos a un escenario en lo federal de reducción presupuestal. Varios programas para el ejercicio fiscal 2021 han visto disminuido su monto, y eso es un motivo de preocupación constante para esta comisión. Después, otro tipo de emergencias que ya se venían presentando y que estábamos acompañando, bueno, pues se agravaron. Uno de esos temas es el desabasto de medicamentos para niños con cáncer, que se ha presentado en varias entidades federativas y que es un problema todavía no resuelto, y nosotros estuvimos haciendo el acompañamiento con los padres a algunas reuniones con las autoridades, pero tenemos ahorita registradas al menos 100 quejas por desabasto de medicamentos en las distintas instituciones del sector salud. Durante la pandemia tratamos de mantener los servicios. De hecho, la comisión está abierta, sigue abierta para la recepción de quejas de todo tipo. Esto ha implicado muchos retos porque muchos de nosotros, aunque somos población vulnerable, pues nos hemos tenido que ir adaptando y rotando para estar ahí presentes, porque finalmente la emergencia
nos dejó al descubierto todos los problemas que vienen de las desigualdades sociales ya existentes. Y unas situaciones que tuvimos el gusto de atender fueron que muchas familias que se quedaron sin recursos económicos debido a que perdieron sus labores por la medida de confinamiento, que aunque voluntaria, pues finalmente fue acatada por muchísima gente, es la situación de que se necesita mucha ayuda humanitaria. Hay mucha gente que está en las calles pidiendo dinero, que ya no sabe de dónde obtener más recursos. Algunos sí pudieron tramitar apoyos económicos, o que los que gozaban de programas sociales de transferencias económicas directas, pues bueno, lo pudieron ahí compensar. Pero la realidad es que pudimos apoyar a un municipio en el Estado de México, una comunidad otomí aquí en la Ciudad de México, que lleva ya más de 40 años asentada en un predio, un campamento irregular también en la delegación Iztapalapa, y un grupo de familias que se dedicaban a las ferias mecánicas. Aquí en la Ciudad de México es muy común, y en el Estado de México, en general en todo el país, que van de pueblo en pueblo o de lugar en lugar, y estas personas por la pandemia perdieron su empleo. Y generalmente ahí encontramos un nicho de muchas niñas, niños y adolescentes que pues por supuesto dependen del ingreso de estas familias, y pues tratamos de engancharnos con la sociedad civil para conseguir apoyos de despensa, económico, de medicamentos, pues para paliar un poquito el impacto que está ocurriendo en esta población. Recientemente participamos con el Instituto Nacional de Salud Pública. El día de mañana, de hecho, se va a entregar un documento en donde estamos haciendo recomendaciones para el sector salud y otras instituciones del gobierno federal de cómo tenemos que seguir abordando la pandemia. Y hay un aspecto que se incluyó sobre, bueno, varios, como contención del avance del virus, vacunación, etcétera, pero también lo que tiene que ver con salud mental de niñas, niños y adolescentes, que nos parece un tema fundamental, y que tiene que ver con la educación. Hicimos un sondeo hace un mes más o menos, entre madres y padres de familia, y les preguntamos algunos de los problemas más importantes que ellos están teniendo con la carga de que las niñas y los niños estén estudiando en casa. Y además de la desigualdad en el acceso a las tecnologías, al internet, pues bueno, tenemos unos niveles de estrés y de carga de tareas escolares y de desigualdad en las labores del hogar, que recaen en las mujeres principalmente, que están incidiendo en la violencia a su vez, porque por lo menos un resultado rápido que les puedo comentar es que más del 50% de 1,100 y tantos participantes nos dijeron que sí le han pegado por lo menos una vez a sus hijas e hijos que están estudiando en casa, porque no saben ya cómo manejar esta situación. Entonces, ante todo este panorama, pues bueno, seguimos trabajando y hemos publicado también algunos materiales enfocados en niñez con discapacidad, alguna guía como para explicarles qué es lo que está pasando con esta pandemia, porque ahí también vemos que hay una sobrecarga de trabajo de las familias, y hemos tenido quejas incluso porque los pagos de programas sociales o de becas también se han visto afectados en algunos casos. Entonces, pues bueno, muy brevemente es un poco el panorama que hemos enfrentado acá desde la CNDH. Un gusto y saludos a todas y todos. Bien, muchas gracias, Cintia. También una agenda muy activa. Compartir con ustedes que vemos acá que tenemos representación de varios países. Se sumó también compañeros de la CNDH de Chile. Veo que está conectado también Rurber Flores, Maite Salces del Defensor de Andalucía, España. Vamos, si quieren. Maite, no sé si tenés posibilidades de habilitar cámara, si no te escuchamos. Teóricamente la cámara está puesta, ¿no se ve? No logramos verte, pero yo por lo menos escucho muy bien. Pues la cámara no sé qué pasa. Y además el nombre no es Maite Salce, pero no sé qué ha pasado. Bueno, ahora intentaré hablar con los informáticos a ver qué ocurre. En todo caso, primero, saludos desde España, buenas tardes, porque aquí está el mediodía. Saludos a todos y especialmente a Rodo y a Analía, bueno, nos trataron magníficamente cuando estuvimos en
en Argentina, y traigo magníficos recuerdos a nivel profesional y a nivel personal también. Yo soy la asesora responsable, me presento, del Defensor del Pueblo andaluz, también defensor del menor. Andalucía es una región de España que abarca prácticamente el 20% de la totalidad de la región. El 20% de los niños de España viven en Andalucía. Y tenemos, precisamente por esa extensión geográfica y por esa densidad de población, pues tenemos un peso importante en todas nuestras actuaciones en el país. También somos los coordinadores de la zona europea de esta red de la niña. Yo no quiero extenderme mucho porque si no, no llegaríamos al resto de los compañeros. Sí os puedo decir que, como todos, la actividad que hemos desarrollado como consecuencia de esta pandemia ha sido exponencialmente respecto a otros años enorme. Hemos trabajado muchísimo porque esta pandemia ha afectado a todos los aspectos de la vida de los niños y, por lo tanto, ha afectado a todos los derechos de los niños, desde la educación, la protección, los problemas con las relaciones familiares, los problemas que se han ido surgiendo en temas de salud mental por el fuerte confinamiento que tuvimos aquí. Todas esas cuestiones han hecho que nuestra Defensoría tuviera una actuación proactiva, ¿no?, de defensa de cada uno de estos derechos que se estaban vulnerando. Entonces, además de las cuestiones individuales de cada una de las quejas que nos han ido planteando los ciudadanos, pues al hilo, desde el mes de febrero prácticamente, el defensor ha tenido que hacer manifestaciones públicas varias, ¿no? Pues desde los problemas que ha habido al suspenderse el comedor escolar con los niños especialmente vulnerables, que solamente hacían la comida en el colegio, a los problemas que tenían los niños con TDAH, que a los que se le permitió salir, pero se le increpaba porque supuestamente se estaba saltando el confinamiento, problemas que respecto a las relaciones del padre o con los hijos o con las madres y los hijos cuando estábamos confinados y no se podía salir, en fin. Ha habido muchos pronunciamientos y después hemos hecho algunas actuaciones especiales escritas ya en informes, como ha sido el tema de la brecha digital, que se ha puesto de manifiesto. Si antes era un problema latente, ahora con el confinamiento y la suspensión de la actividad educativa fue uno de los grandes protagonistas de esta pandemia, ¿no? Porque en España se suspendió la actividad escolar desde marzo prácticamente y no se ha reanudado hasta septiembre, y no en todos los casos presencial. Hay veces que está semipresencial. Entonces, la brecha digital ha supuesto también una brecha social. Hemos hablado de ese tema. Hemos tratado también en un informe la pobreza infantil, porque si ya no, cuando parece que nos estábamos recuperando de la crisis económica, parecía que nos estábamos recuperando, pues otra vez de nuevo esta pandemia ha azotado, permitidme la expresión, a los más débiles. Los más débiles han sido la pobreza. Hay más niños pobres todavía y los que son pobres han incrementado el número cuantitativamente y cualitativamente también. De hecho, que hemos recibido muchas demandas de familias que no tenían absolutamente nada que comer. ¿Cuáles son estas familias? Pues aparte, las que estaban ya eran usuarias de los servicios sociales, casi os digo que los han tenido más fácil. El problema ha sido cuando las familias se han quedado en paro, los dos padres, ¿vale? Mientras que se han tramitado las prestaciones y ayudas sociales, ha pasado mucho tiempo y ha habido meses en los que prácticamente no tenía que comer. También aprovechando esa permanencia o ese acceso permanente que han tenido los menores con las tecnologías, con Internet, hemos hecho un estudio sobre un problema también que se venía dando de antes, pero que se ha hecho más evidente ahora, sobre el acceso de los menores a la pornografía a través de Internet. Hemos valorado también, hemos hecho un estudio de ese tema. Y después, además del COVID, pues hemos seguido trabajando para defender los derechos de los menores migrantes no acompañados, que conoceréis que Andalucía es la puerta de Europa, de África, y por lo tanto tenemos una ingente cantidad de números de chicos
procedentes de Sudáfrica o de Marruecos que acceden al continente europeo a través de España y concretamente a través de Andalucía. Pues estamos trabajando para mejorar los protocolos de evaluación de la edad, porque muchos de los niños, tenemos constancia de que muchos de los niños son declarados mayores de edad y por lo tanto son desprotegidos, no son objetos de protección y están en la calle cuando tenían que estar siendo tutelados por las administraciones públicas, por los poderes públicos, porque así lo dicen todas las normas internacionales. Entonces estamos trabajando con todos los organismos implicados para mejorar estos procedimientos, el proceso de evaluación de la edad, conforme a lo que nos está diciendo el Comité de los Derechos del Niño, que ya ha percibido a España de que lo tiene que hacer mejor. Estamos trabajando también porque un cuantioso número de chicos que entró en el año 2018, cuando empezaron hubo un incremento de esos flujos migratorios, esos chicos en el año 2020 han alcanzado la mayoría de edad y se ha producido lo que nosotros llamamos la expulsión del sistema. Te amparamos, te protegemos mientras que tienes 18 años y el día de tu cumpleaños o el día siguiente nos olvidamos de ti, eres ya fuera. Entonces estamos trabajando y el defensor se ha pronunciado para que se crearan más plazas para estos chicos. Es absurdo que le estemos dando protección, tutela y amparo y de un día para otro los expulsemos del sistema. Tiene que haber una continuidad y en eso estamos trabajando. No quiero comerme mucho tiempo más, solo deciros que nosotros pertenecemos también a ENOC, la Red Europea de los Derechos del Niño, de los defensores del menor, y en este año hemos trabajado junto con nuestros niños del Consejo de Participación en un concepto que se llama la cría, que es, hemos trabajado sobre cómo se debe valorar el impacto de todas las actuaciones públicas y de los poderes públicos, de las normas y los derechos del niño. Se ha elaborado una guía que la estamos traduciendo al castellano porque todo esto es en inglés y la vamos a promocionar por todos los organismos para que sepan cómo se tiene que evaluar. Esto es muy resumidamente todo lo que hemos hecho, una pequeña pincelada de lo que hemos hecho, y yo me gustaría terminar formulando una propuesta, que es que precisamente como ha dicho Liz, si algo ha tenido bueno esta pandemia, si es que lo ha tenido, es que seamos capaces de habernos mentalizado de las bondades de utilizar estos sistemas, que aunque es mucho mejor en personas, no cabe duda, pero mi propuesta sería la siguiente. ¿Por qué esta red no nos reunimos en este sistema? A lo mejor una vez al año, si podemos, se acaba ya de una vez esta dichosa pandemia y nos vacunamos todos, sí sería ideal porque el contacto humano no tiene nada que ver con esta cosa tan fría. Pero sí, por lo menos una vez al trimestre o cuatrimestre, reunirnos de esta manera y avanzar y decir en qué estamos trabajando, cuáles son nuestros proyectos. Aunque vivíamos realidades diferentes, ¿no? Pero al fin y al cabo yo estoy viendo que los problemas tendrán soluciones diferentes en cada país en función de sus circunstancias o de sus idiosincrasias o de su contexto social, político y económico. Pero de luego los problemas que afectan a la niñez son comunes. Entonces a mí me parecería muy interesante, y yo dejo ahí esa propuesta, que por lo menos una vez al trimestre o cuatrimestre nos veamos y digamos en qué estamos trabajando, ¿no? Y nos demos ideas unos a otros. Y ya está. Repito, muchas gracias a todos y nada, seguimos. Voy a ver si consigo arreglar la cámara. Gracias. Maite. Un gusto. Gracias, Maite. No te veo, pero ahí estamos escuchándote con mucha atención. Muchas gracias. Gracias, Maite, un gusto, y vamos a poner a consideración la propuesta. Creo que nadie va a estar en desacuerdo. Si hay algo que ha quedado claro en esta pandemia, y lo charlábamos en estos días con Analía, con alguna de las compañeras, es que todos los problemas estructurales que afectan y vulneran los derechos de la niñez se han visto potenciados, y más allá de la diversidad de temas, lo que queda claro es que es el rol de esta red poder visibilizarlos y poder intercambiar toda la experiencia que es valiosísima de cada una de las instituciones. Tenemos a María Batista y Madeleine de la Defensoría del Pueblo de República Dominicana. Un gusto saludarte, María. ¿Querés? Ahí está. Acá el micrófono, María.
Espérate, ahí. Este sistema virtual nos tiene. Ay, muchas gracias. Buenos días. Me alegro muchísimo de estar con ustedes de nuevo, después que estuvimos el año pasado en Andorra y ahora desde República Dominicana con el tema de la pandemia. Lamentablemente nadie ha podido viajar, pero lo importante es que el acercamiento virtual, la brecha digital, ha permitido que nosotros estemos juntos en el día de hoy. Madeline es nuestra encargada del tema de niñez y adolescencia, por lo tanto ella debe tener un informe más detallado de lo que hemos hecho desde el Defensor del Pueblo, y vamos a darle la oportunidad de que sea ella que explique en la reunión qué es lo que ha hecho el Defensor en ese importante tema. Es un placer. La escucho, Madeline. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Primera vez que estoy en la Red Niñez de la FIO, agradeciendo a la doctora María Batista, nuestra segunda adjunta. Estamos acá para tratar algunos temas que nos conciernen a todos. El Defensor del Pueblo ha tenido una actividad fuertemente en esta pandemia, porque no solamente la pandemia, también nueva gestión, cambio de gobierno, la nueva modalidad educacional. Han existido muchos cambios en República Dominicana y eso de alguna manera ha causado efectos secundarios en la niñez, en virtud de que de pasar de presencial a educación digital, de educación de forma radial, televisiva, vía inclusive chat de WhatsApp y todo eso, ha creado un ambiente un poco tenso, porque no estaban acostumbrados, y es nuevo para todos también, para salvaguardar el derecho a la salud de tanto de los niños y niñas y adolescentes como también del núcleo familiar. Respecto al Defensor del Pueblo, frente a esta situación de la pandemia, nos hemos cesado en la salvaguarda de los derechos de los niños y niñas y adolescentes. Hemos tenido casos, como estuvo hablando una de las colegas recientemente, de la violencia en virtud de la abstención del libre tránsito, de no salir simplemente a lo exclusivo, a lo necesario. Hemos tenido casos de violaciones, de maltrato, de abandono, todo eso en conjunto con las instituciones correspondientes, como es la Procuraduría General, el CONANI, que es el Consejo Nacional para la Niñez en República Dominicana, la policía, todas las instituciones que pueden ser involucradas. Hemos estado a unanimidad trabajando para salvaguardar los derechos de los niños y niñas y adolescentes. Tenemos un arduo trabajo, también nos tocó juntamente con este tema. Hay dos temas especiales en República Dominicana en cuestión de niños y niñas y adolescentes, que es la educación, el acceso a la educación a niños que viven muy remotamente en las provincias, en campos, lejos de ciudades. Y también el matrimonio infantil. Nos ha tocado este tema muy de lleno. El Defensor del Pueblo, la doctora Zoila Martínez Guante, nuestra Defensora del Pueblo actualmente, remitió su opinión y va en contra totalmente de que las niñas y niños se casen a temprana edad. Emitió una opinión, emitió una comunicación para que sea modificada esta ley y así salvaguardar los derechos. Estamos trabajando fuertemente con ese tema, también con el acceso también a la salud inmediata, el Seguro Nacional de Salud, todo eso se está trabajando desde el Defensor del Pueblo. Sobre todo, también se ha manifestado sobre el trabajo infantil, también se ha hablado mucho sobre eso. También una de las colegas estuvo hablando de la situación familiar, y es importante esto, en virtud de que los padres que han perdido su empleo por la disminución de empleados en algunas empresas e instituciones, eso puede causar también efectos en los menores de edad, porque va a dejar de percibir algo económico la familia, y eso a la larga o a la corta también afecta al menor de edad. La atención especial, hay algunos padres también que han tenido
que abandonar su trabajo porque no encuentra tampoco quienes puedan quedarse con sus hijos e hijas para entonces dedicarle el tiempo para la educación. Es un proceso. Ninguno de nosotros estábamos preparados para una pandemia, nadie tenía un manual. Estamos sobre la marcha, firme. Cuando vemos que en un sitio funciona algo, lo ponemos en práctica. Actualmente, recientemente, el nuevo presidente de la República, Luis Abinader, habilitó una comisión especial para los asuntos de la niñez en el Poder Ejecutivo, que está dirigido por la primera dama, y también todas las instituciones que conciernen a la salvaguardia y protección directa físicamente de los menores de edad. Entonces, en esa tesitura vamos a ir desarrollando algunos de esos temas para ir también aprendiendo de ustedes y adquirir conocimiento de cómo le ha ido con algunos temas con relación a la protección de la niñez. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Madeleine. Gracias, María. Vamos a pedirle a todos los compañeros y compañeras para poder aprovechar al máximo el tiempo, que sigamos con las presentaciones. Ahora es el turno de nuestro compañero querido Rubén Flores, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Honduras. Te saludamos, Rubén, y te escuchamos. Muy buenos días, muchas gracias. Un gusto saludarles a todas y todos. Pues desde aquí de Honduras, como sabrán, también tuvimos el impacto del 1 al 16 de noviembre de 2 tormentas tropicales que vino a sumar las dificultades y la situación que vive nuestra población y especialmente lo que viven nuestros niños y niñas en nuestro país. El CONADE, pues desde un inicio que se comenzó a hablar sobre la pandemia, pues empezó con un plan de acción desde el mes de febrero, implementando 3 fases. La primera fase fue se ejecutaron acciones de sensibilización para el control del dengue y la prevención del COVID-19, ya que también el dengue está afectando mucho a nuestra población, a nuestros niños, a nuestras niñas. Y pues hubo supervisión de establecimientos de salud. En la segunda fase se prolongó las situaciones de la primera fase y se impulsó una cruzada nacional de solidaridad, que además de la coordinación entre la sociedad y el Estado y de la promoción sostenida en las medidas de prevención, se ocupó también de monitorear la vigilancia epidemiológica y la efectiva atención a los pacientes, así como también a las medidas de bioseguridad para los trabajadores de la salud y otros actores concernientes. En la tercera fase ya se enfocó más en la transparencia y en la rendición de cuentas sobre los recursos nacionales e internacionales que nuestro país está utilizando para poder dar respuesta a la pandemia. En este plan de acción, pues se llamó de parte de las autoridades, de parte de la autoridad del CONADE, del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, a las organizaciones internacionales, a las organizaciones de gobierno. Se tuvieron una serie de reuniones con los titulares de diferentes instituciones como salud, educación, también con el coordinador del Comité de Contingencias COPECO. Actualmente también se tiene alguna coordinación, se están coordinando acciones con la red humanitaria para poder dar respuesta a esto. Quiero decirles que en ese marco, pues el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos ha estado acompañando y supervisando toda la ayuda humanitaria que se está brindando a nuestro país en este momento. Sabemos que también fuimos azotados por estas 2 tormentas. Esto ha venido a provocar que más de 1.5 millones de niños y niñas estén afectados actualmente. Se cuentan con más de 2.160 albergues donde hay más de 190.000 familias albergadas y donde más del 50% de esta población albergada son niños y niñas. Hay bastantes situaciones críticas en este aspecto. En el marco también que fue la pandemia, el comisionado también dio un seguimiento a los centros pedagógicos también del país donde se encuentra niñez infractora. Se dio un seguimiento para que también los niños y niñas de estos centros tuvieran las condiciones adecuadas de bioseguridad y atención médica para poder pues que estén bien dentro de los centros donde están. También se coordinó la atención a las niñas migrantes. Sabemos que la migración no ha parado, continúa, entonces se ha estado acompañando a nivel nacional
a todas las oficinas a nivel nacional, pues están alertas y están acompañando una serie de caravanas que actualmente también están saliendo de nuestro país, que por las personas que también fueron afectadas por los fenómenos naturales, entonces están saliendo, mirando. El comisionado pues ha activado junto con la FIO el protocolo que se tiene para poder dar una respuesta integral a las personas que se encuentran en contexto de movilidad. Entonces, la situación en nuestro país ha empeorado un poco con lo de las tormentas. El comisionado también ha dividido en 2 fases. Junto con la red humanitaria se realizó un diagnóstico para saber cuál es la situación que se tiene de las familias afectadas. Estamos hablando de más de 4 millones de hondureños que directa o indirectamente están siendo afectados por estas tormentas. El comisionado en ese aspecto está coordinando actualmente con la red humanitaria, con el Comité de Contingencias COPECO. Se realizó un diagnóstico y en base a ese diagnóstico, pues también implementó una estrategia de 2 fases. La primera fase es la atención a los lugares donde fue afectado también por estas tormentas. En este aspecto, las oficinas nacionales dieron una atención, un acompañamiento, un diagnóstico sobre la situación en cada uno de esos lugares, y también se desarrolló una segunda fase donde el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, el doctor Herrera Cáceres, junto con el coordinador residente del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, también hicieron visita a los albergues para poder determinar qué situación se encontraba, si habían algunas situaciones de necesidad de protección, para poderlas implementar inmediatamente y poder dar seguimiento a todas las necesidades planteadas por la población, a las necesidades y ver cuál ha sido la respuesta de parte del gobierno, y poder en ese aspecto también con los organismos internacionales poder también atender esta emergencia. Se han presentado casos de abuso, se han incrementado en esta pandemia. En estas tormentas tropicales se han incrementado los casos de abuso, principalmente en los albergues, los casos de abuso en el contexto de la cuarentena que hemos vivido con la pandemia, se han incrementado en los hogares, se ha incrementado la violencia doméstica también, que es considerado, según nuestra normativa, como un maltrato también hacia la niñez. Entonces, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos está pues y ha estado siempre activo, a pesar de que las instituciones estuvieron con sus teletrabajos, y el comisionado se ha mantenido activo en sus oficinas, monitoreando, visitando, inspeccionando que las condiciones de la situación de los derechos humanos pues se cumplan, que no existan vulneraciones, y si hay alguna pues poderle dar seguimiento y respuesta a esta situación. Esto es por los momentos que les puedo manifestar. Quiero también decirles que el doctor Herrera Cáceres le envía un saludo fraternal a todos y a todas. Muchas gracias. Muchas gracias, Robert. La verdad que es muy útil para poder construir todo el mapa de cómo está la situación de la infancia en Iberoamérica. Y bueno, lamentamos mucho esto, que también, además de atravesar por la pandemia, tenga que atravesar por todas las tormentas y los fenómenos naturales. Creo que estaba conectado por ahí, y es la primera vez que tenemos el gusto de escucharlo, a Alexis Aguirre, del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile. ¿Estás por ahí, Alexis? Hola, ¿cómo estás? Un gusto escucharte, bienvenido. Hola, gracias, Rodo. ¿Cómo estás? Un saludo a todos y a todas desde Chile. Primera vez conectado, efectivamente. Mi nombre es Alexis Aguirre. Soy coordinador nacional de litigio especializado del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y una parte que vemos de este tipo de vulneraciones son las vulneraciones a los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué les puedo contar? Bueno, en el último año, como ustedes saben, y es de público conocimiento, en Chile se ha vivido una grave crisis social, y en ese contexto se han vulnerado gravemente los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes en los contextos de manifestación pacífica, y además a través del uso desproporcional de la fuerza. En ese contexto, este instituto, que tiene facultades judiciales también para accionar criminalmente en contra de los agentes del Estado que cometen este tipo de vulneraciones, ha interpuesto alrededor de 600 querellas criminales
por diversos tipos penales, ya sea por delito de tortura, apremios ilegítimos, vejaciones injustas, estamos obviamente con el desafío gigante estatal y también de esta institución de hacer esfuerzos para que el órgano persecutor, los ministerios públicos, investiguen estas conductas con la debida diligencia, ¿no es cierto?, con el objetivo de que exista verdad y justicia respecto a estas conductas. Estamos con una especial preocupación respecto a la gran cantidad de casos de violencia sexual que se cometieron en estos contextos en contra de niños, niñas y adolescentes. Y por cierto, con grandes desafíos respecto a lo que es la adherencia de los niños y niños adolescentes a los procesos penales. También con grandes desafíos respecto a acompañamiento en esos procesos penales y, por cierto, a las acciones de reparación y ojalá reparación inmediata e integral respecto a niños que han sido vulnerados por acciones de violencia institucional. Estamos haciendo grandes esfuerzos por avanzar tanto por parte del órgano persecutor, el Ministerio Público, entienda la evolución del concepto de tortura, que ya no es el concepto de tortura de la Edad Media, sino que también los persecutores y los jueces tienen que ampliar su mirada hacia que ciertas acciones en el contexto de un Estado de Derecho, Estado democrático, son distintas en el fondo a lo que veíamos como noción tradicional de tortura, tener aperturas dogmáticas respecto al fenómeno de la tortura psicológica y especialmente respecto a niños, niñas y adolescentes, a entender en qué consiste este grave sufrimiento propio de las torturas en un niño y en un adolescente que está en una etapa de desarrollo y evolutiva distinta a un adulto que tiene mayores mecanismos para repeler en el fondo este tipo de acciones. Eso nos ha tomado básicamente todo el año 2019, estamos prácticamente todo el instituto con mucha energía sobre eso. No obstante aquello, acabamos de sacar nuestro informe anual que no habla de este tipo de vulneraciones, pero sí habla de todo el contexto de crisis social y estructural que se vive por la pandemia, y en esto yo creo que es bastante común, en definitiva, los problemas que presenta la niñez y la adolescencia respecto a las situaciones de pandemia, por cuanto no me voy a referir mayor a ellas. Y además también relevar la grave preocupación que tenemos respecto a la niñez desplazada o niñez migrante, ya sea acompañada y no acompañada, en el norte de Chile, donde vemos que todos los días existe población, algunas con necesidades de protección internacional y otras no, en los cuales hay muchos niños que ingresan de manera irregular al país y se encuentran, en definitiva, con muchos problemas para acceder a sus derechos y también que el Estado de Chile les reconozca su posición de especial protección. Básicamente esos son nuestros grandes temas, es lo que nos ha tenido ocupado durante el 2019 y el 2020, y por cierto nos va a tener también preocupado durante el 2021, y eso es un resumen que les puedo brindar, y muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias, Alexis, muchas gracias por tus aportes y bienvenido a esta red. Tenemos, la verdad, creo que estaba Gladys Lorena Chávez. Gladys, no sé si te querés presentar, de qué institución y país. Por una cuestión de tiempo vamos a pedirles que seamos breves porque nos quedan aproximadamente unos 40 minutos. Algunas de las compañeras y compañeros tenían necesidad de entrar también a otras reuniones, particularmente Nayeli, con quien tenemos la segunda parte de la reunión, así que vamos a pedirles que sean breves. No sé si me oyen. Que quedan. No sé si me oyen. Te oímos, sí. Gladys. Bienvenida. Soy Lorena Chávez. Primer nombre Gladys, pero sí me han dicho Lorena. Soy Lorena Chávez. Un gusto. Soy del Ecuador. Un poco para contarles el contexto, a partir de abril del 2020 se crea el mecanismo de promoción y protección de niños, niñas y adolescentes en la Defensoría del Pueblo como parte de la coordinación de protección, y de ese mecanismo soy directora.
hemos venido trabajando, creo que ha sido un logro para la Defensoría del Ecuador tener un espacio específico para niños, niñas y adolescentes. Pero sí nos ha parecido un tema muy fuerte lo que ha sucedido como país y hemos hecho diagnósticos, pronunciamientos, hemos trabajado con acciones de protección específicamente, pero sí me parece a mí que la situación se agrava en el país en el sentido, por ejemplo, yo estoy ahorita presencialmente en la Defensoría, por esa vez me tuve que sacar el tapabocas porque no se escucha bien. Creo que en este momento hablamos en el Ecuador de 6 millones de niños, niñas y adolescentes. De estos 3 millones, que son los que más o menos son los que están asistían a la escuela regular, no están asistiendo. En este último periodo de matriculación en una parte del país, que es la sierra, se supone que en el país, cerca de 200,000 niños dejaron de estudiar. Pero ahí viene un problema serio, que es el tema del acceso por los temas tecnológicos. Los niños no pueden acceder, las familias en extrema pobreza priorizan quién es el de los hijos el que va a estudiar, porque se comunican a través de teléfonos celulares o de, si en el mejor de los casos, de tablets, si tiene alguno. Y si no, tienen que caminar muchos kilómetros hasta poder conseguir conexión a Internet. Hemos hecho todo un proceso de trabajo con el Ministerio de Educación por este tema, porque no solamente es el acceso, es la permanencia y la permanencia de los niños en el sistema educativo. ¿Cuál es el que nos preocupa a nosotros principalmente en el tema de la escuela? Es que esto implica que en muchos casos no cuentan con el acceso a programas de alimentación escolar, como lo decían otros compañeros, no se relacionan entre pares, que me parece que ese es uno de los temas más fundamentales en los niños, niñas y adolescentes. Sus pares, sus compañeros no tienen ese contacto. Y con el cierre de los centros educativos, los docentes tienen menos probabilidades de identificar signos de violencia. Y ahí viene un problema serio como país. Nosotros hemos tenido hasta ahorita cerca de más de 20 casos de niños, niñas y adolescentes asesinados por sus familiares, por los temas de violencia. Se ha incrementado el tema de embarazos adolescentes y de abuso sexual en niñas menores de 14 años. Entonces tenemos un problema serio en el tema de violencia, es uno de los temas más fuertes. Nosotros nos parece que el tema de las familias en relación del COVID desarrolla por todo el tema del desempleo, síntomas de ansiedad, pérdida de empleo, confinamiento, y esto agrava el riesgo de violencia en contra de niñas, niñas y adolescentes. Y es menos probable que se detenten casos de violencia en contra de esta población porque no pueden acceder al teléfono como una mujer violentada a llamar al 911. ¿A dónde escapa un niño violentado en sus hogares en momentos de confinamiento social? ¿Qué servicios están abiertos al alcance de los niños? Ninguno. ¿Quién avisa o denuncia casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes y dónde los denuncia? Las rutas de violencia, muchos de los servicios cerraron. Y aquí hay un problema serio, y es que la institución pública defensora de derechos, se supone defensora de derechos de niños, niñas, que brinda las políticas públicas de protección, no ha financiado los programas desde el mes de junio. Entonces están impagos, los niños están en las casas de acogida sin alimentación, o sea, con la alimentación que están juntando las organizaciones, porque la gran mayoría son privadas, para poder dar alimentación y el trabajo de la gente que cuida a los niños. Entonces hemos hecho todo un tema de acciones de protección y de trabajo sostenido frente a eso. En parte de los exhortos que hemos hecho, nosotros somos parte de las mesas de trabajo con todas las ONGs del país. Estamos trabajando a nivel nacional con un Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia de apoyo para el tema de la Defensoría. Pero sí es un tema de que el gobierno, y hemos hecho exhortos frente al que el gobierno nacional en el Ecuador tiene que ampliar las medidas de protección social y de protección infantil, específicamente con propuestas innovadoras que rompan con las tradicionales formas de desarrollarse de acuerdo a la crisis. Si no pueden hacer el tema de visitas domiciliarias, ¿cuál es la propuesta que está teniendo el Estado frente a eso? Hemos tenido mesas de trabajo para crear e identificar el tema. Y yo creo que también es un proceso que hemos hecho un llamado a la comunidad para desarrollar estrategias y articular alertas de detección temprana y oportuna de cualquier situación de violencia, de cualquier situación de violación
protección de derechos. La comunidad es un actor que tiene que haber hecho conciencia de que los niños, niñas y adolescentes son personas. Si cada uno de nosotros viéramos a los demás niños como hijos nuestros o como parte nuestra de nuestras vidas, otra fuera el trabajo que se tiene. Entonces sí es importante el trabajo que hemos hecho y las denuncias. Nosotros tenemos un problema serio en el tema de salud y vacunación. Los niños no han sido vacunados. Se supone que cerca del 30% de niños que tenían que haber recibido vacunas no han sido vacunados. No hay brigadas itinerantes para poder hacer la vacunación. Muchos de los niños están teniendo enfermedades que no tienen nada que ver con el COVID, pero porque no pueden acceder. En el momento que tuvimos el confinamiento a principios de año, hasta a mitad de este año, no funcionaban la consulta externa en los hospitales públicos. O sea, no había quien atienda en esos espacios y por lo tanto muchos de los niños, tenían que acceder a emergencias para poder entrar en un tema que pudo haber sido prevenido, terminaban hospitalizados y operados, en el caso, por ejemplo, de temas mucho más prevenibles. Entonces sí es importante el trabajo que hemos venido haciendo con el Estado, con la familia, con la comunidad, pero es un tema de posicionamiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos que me parece que en este momento en nuestro país estamos teniendo un problema serio de crisis, de entender la prioridad que tiene la población de niñez y adolescencia y por parte del Estado el cierre de casi todas las políticas públicas de protección a niños, niñas y adolescentes. Es un tema que trabajamos todos los días en las 24 provincias que tiene el país, recibiendo denuncias y haciendo todo el proceso de acompañamiento a las familias, a los niños, a las comunidades, frente a este abandono realmente que está teniendo la situación de niñez en el país. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorena de Ecuador. Muchas gracias nuevamente. Por una cuestión de tiempo, vamos a pedirles a quienes no pudieron hacer uso de la palabra que nos dejen en el chat sus datos de contacto. Insistimos con esto como para poder actualizar la base de datos. Lamentablemente el tiempo con el que contamos es muy poco y tenemos que seguir con la reunión. Así que seguramente en los próximos intercambios vamos a poder darles la palabra a quienes todavía no han podido presentarse. Analía, Nacieli, si están de acuerdo, teníamos previsto la proyección de un video de la Comisión de Derechos Humanos del DF, como para poder compartir la experiencia que tienen en cuanto a participación. Nacieli, lo tenemos listo. Pues, si quieren mejor avanzamos en la reunión porque nosotros ya participamos, ¿no? Y lo dejamos para que los compartan los compañeros y lo vean después, ¿te parece? Para ir perfecto, adelantando. lo podemos compartir por el chat, ahora mismo lo enviamos. Bueno, perfecto. En relación a lo que habíamos propuesto como orden del día, más allá de lo más rico que consideramos que es escuchar la experiencia de cada una y cada uno, desde provincia de Santa Fe venimos trabajando desde hace un tiempo en el tema del acceso a la educación. Lorena recién lo mencionaba, el impacto negativo que tiene en las niñas y en los niños, la no posibilidad de lo que hay relacionado con ello. Yo no sé, Analia, si querés comentar un poco en qué consiste la propuesta, y tenemos un borrador de declaración para compartir con ustedes. Te escuchamos, Ani. Gracias, Rodo. Gracias a todas las compañeras y los compañeros que estuvieron presentes. Un poco la idea, yo estuve escuchándolos con atención a todas y a todas, creo que hay temas en común. Uno de los temas comunes es esta pandemia, este COVID y este aislamiento social preventivo y obligatorio que ha tenido lugar en la mayor parte de los países del mundo, ha traído, como todas las crisis, una profundización en la vulneración de todos los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Se habló mucho de la violencia, quiero comenzar por allí, de la violencia intrafamiliar. Lorena compartió recién una frase que tomo, que son las rutas de la violencia y los canales cerrados. También Cintia lo mencionó, del Instituto Nacional de Derechos Humanos de México. Las niñas, niños y adolescentes han estado en sus hogares, muchas y muchos de ellos con sus derechos ampliamente vulnerados, como en todas las crisis. Y la falta de concurrencia a las escuelas,
que ha sucedido en Argentina, en nuestra provincia, pero según comparten todos, en América Latina en líneas generales, ha ocasionado que esos canales de comunicación, porque la escuela, todos sabemos, es un lugar donde las niñas, niños y adolescentes no solo van al aprendizaje formal, sino también que comparten gran parte de su tiempo y pueden allí comentar sobre sus violencias, también han sido cerrados. Se habló también de la desigualdad, el acceso a derechos a la educación con este aislamiento. Todos sabemos que los grupos poblacionales a quienes atienden las defensorías, las procuradurías, las instituciones tanto nacionales como subnacionales y locales de derechos humanos, atendemos una población donde el acceso a la conectividad o a dispositivos móviles también se vio muy restringido por parte de niñas, niños y adolescentes. Y eso ocasionó, por supuesto, una gran desigualdad en el acceso a la educación. En este sentido, retomando un poco todo esto, y también se habló, no quiero olvidarme, del impacto presupuestario que ha tenido en todos los países, o el retiro presupuestario, por así decirlo, por parte de los estados, en materia de políticas públicas de infancias y juventudes, ha ocasionado, bueno, muchas vulneraciones. Nosotros no podemos abarcar todos los temas en esta red, pero un poco el acceso al derecho a la educación, con todas estas connotaciones, el principio de igualdad o el derecho de igualdad, que es de rango y de jerarquía constitucional en la mayoría de los países, se ha visto vulnerado y lesionado, el acceso a la educación, la falta de conectividad, la falta de escuela como un detector de las violencias, sin dejar de lado también la educación en otros espacios, como mencionaba Alexis de Chile, en las niñas, niños y adolescentes que están en distintos dispositivos del Estado, ya sea sin cuidados parentales, como aquellas niñas, niños o jóvenes privados de la libertad, cuyo derecho a la educación también ha sido vulnerado. En ese sentido, tenemos un borrador de declaración que entendemos que es un punto común de todos quienes participamos acá de la red, que podemos compartir ahora y que, si están todos de acuerdo, incluye todas estas distintas ventanas que hemos expuesto aquí y que podemos sacarlo como una declaración de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, pensando, como se dijo creo que desde el compañero de Chile, que este COVID no ha terminado, que no hay aún un acceso a vacuna igualitario y parejo en la mayoría de los países del mundo, y que como tal, este estado de situación de niñas, niños y adolescentes, en principio, y de cara a la situación sanitaria en el mundo, va a continuar durante el año 2021, de modo que sería importante prevenir, y desde esta red y desde la CIO, hacer algunas declaraciones con algunas puntualizaciones que mi compañero Rodolfo puede compartir. Si están todos de acuerdo, voy a compartir este borrador que mencionaba Analía y lo leemos como para tener conocimiento. No sé si se compartió pantalla, ¿logran verlo? Sí, se ve perfecto, Rodolfo. Bueno, vamos a leerlo. El documento establece lo siguiente. Está titulado como Declaración por la Continuidad del Derecho a la Educación. La población de niñas, niños y adolescentes que no asiste a la escuela debido al COVID-19 es histórica para toda la región. Los estados nacionales de todo el mundo han cerrado las instituciones educativas ante la emergencia sanitaria como medida para contener la propagación del virus. No obstante, las políticas educativas de los países buscaron resguardar la continuidad pedagógica aún sin asistencia a las aulas. Habiendo transcurrido este año con la inesperada experiencia de una pandemia en la posmodernidad, es tiempo de analizar lo acontecido, evaluar y planificar de modo flexible para la educación por venir. Los sistemas educativos deben garantizar el derecho a una educación inclusiva, equitativa y de calidad, según el compromiso asumido con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 y la Agenda de Educación 2030. Las lecciones aprendidas durante este periodo deberán posibilitar el desarrollo de un planeamiento educativo capaz de reducir el impacto social de la crisis vivida y preparar sus sistemas para futuras crisis. Con motivo de la pandemia, la educación formal y no formal de niñas, niños y adolescentes comenzó a impartirse de manera remota y por medios virtuales.
Esta decisión, que inicialmente fue general, en países latinoamericanos implicó que el 97% de los estudiantes de la región se viera privado de continuar con su educación habitual, según un reciente informe publicado por UNICEF para América. Instancia no lograron llegar a la totalidad de estudiantes, afectando el derecho a la educación, principalmente de las niñas, niños, adolescentes y sus familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y económica. En este sentido, alertan las consecuencias que trae el cierre prolongado de las aulas. Tal como lo manifiesta el informe de UNICEF para América Latina y el Caribe, se trata de una catástrofe generacional que tendrá profundas consecuencias para la sociedad en su conjunto. La interrupción del aprendizaje y la deserción escolar son preocupantes, porque cuanto más tiempo permanezcan cerradas las escuelas, más difícil será que retornen a ellas la población más vulnerable. Cabe destacar que para muchas infancias y adolescencias la pérdida de contacto con las escuelas no solo ha afectado a su derecho a la educación, sino también a sus tiempos entre pares, sus rutinas cotidianas importantes para el buen desarrollo y sus vínculos con referencias capaces de intervenir ante riesgos o consecuencias de ser víctimas de violencias que el confinamiento ha incrementado. Es decir, el cierre prolongado a los establecimientos educativos por la pandemia está afectando al bienestar integral de niñas, niños y adolescentes, fundamentalmente, y como toda crisis, a quienes se encuentran en contextos vulnerables. Por ello, proponemos a las autoridades nacionales y subnacionales de educación de los países que formamos parte de esta red lo siguiente: se dé prioridad a la planificación flexible del retorno seguro a las escuelas y continuidad pedagógica 2021, priorizando como argumento central el interés superior del niño. Se tome esta crisis como oportunidad para innovar y repensar a la educación en su capacidad para restaurar las desigualdades y prepararnos mejor para futuras emergencias. Se solicite el acompañamiento de todo el sistema de protección integral a la labor de las escuelas para la óptima contención de las niñas, niños y adolescentes y las posibles marcas de traumas que ha dejado la pandemia. 15 de diciembre de 2020, Red de Niñez y Adolescencia. Bueno, este es el documento borrador, obviamente abierto para todas las consideraciones, aportes, sugerencias, etcétera. Gracias, Rodo. La intención es ya presentarlo. La intención es presentarlo ya, Rodo. La idea es ponerlo a consideración. Obviamente, como decía Analía, es un borrador que proponemos nosotros desde Santa Fe. Cualquier aporte que quieran sugerir, modificación, está bien, obviamente, a la consideración de todos. Y estaba consultándole recién a Nicolás si lo podíamos compartir por el chat para que, si alguien lo quiere revisar. La idea es proponerlo, entiendo, Ani, en el pleno del próximo jueves. Si lo tuviéramos cerrado ya, podríamos directamente pedir la aprobación al Consejo Rector. Sí, la idea, gracias, Rodo, Nayeli, es, digamos, tener un tema que entendimos por todos los intercambios que hubo desde coordinación de esa red, que es un tema común, y la idea es, como en todos los plenarios, el día jueves, tener preparado un documento alusivo a la red de niñez, que sea un tema común entre todos los estados que formamos parte de la red, y que obviamente podemos trabajar entre hoy y mañana para que el día jueves podamos compartir en el plenario de FIO. Ok, entonces podríamos enviarles nuestras observaciones en el transcurso del día de hoy y más bien aquí aprobar si estamos de acuerdo en el documento en general, ¿no? Y pues yo estoy completamente de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. ¿Qué dice la mayoría? Perfecto. A ver si quieren levantar la mano quienes estén de acuerdo en general de la declaración. ¿Querés sacar el documento de pantalla, Rodo, así nos vemos todos? Ah, perdón. Igualmente están levantando la mano por el... Sí, yo estaba viendo la... Ahí va. Perfecto.
Perfecto, entonces, habiendo mayoría, lo compartimos para que puedan hacer sus aportes de acá a la Asamblea, digamos, se aprueba el tema marco del documento base con el temario para compartir en la Asamblea y lo dejamos para realizar los aportes desde cada institución de acá al jueves, ¿de acuerdo? Gracias, Ani. Habían levantado la mano Maite de Andalucía y Cintia de CNDH. No sé si para pedir la palabra o para hacer algún comentario. Cintia, Maite. No, simplemente era la misma aportación, ¿no? Que nos dierais traslado para valorarlo más. A mí en principio me ha parecido muy bien, pero hombre, para valorarlo más rigurosamente, porque eso tiene un trabajo importante. Y bueno, darnos un poco de tiempo, darnos hasta mañana por lo menos que lo podamos valorar más detenidamente, porque habría alguna puntualización a lo mejor que hacer o alguna, entre todos, pues eso, mañana si queréis ponernos un límite de tiempo y para que el jueves esté previsto. Entonces, dinos tú más o menos límite. Ten en cuenta que aquí es por la tarde ya, ¿eh? Sí, sin problemas, Maite. Nosotros lo vamos a compartir ahora mismo el documento. Vale. Vamos a pedirles que hagan sus observaciones, ya sea en control de cambios o en general. Y perfecto. Te lo mandamos a ti, ¿no, Rodo? Sí, sí. Ahora lo vamos a mandar desde institucional@defensoriana el documento. Vale. Gracias. Bien. A ustedes. Gracias siempre por aprobar las iniciativas de la coordinación. Bueno, yo antes de circular la palabra y de que se nos acabe el tiempo, porque nos quedan 25 o 30 minutos, ¿verdad, Rodo? Bien. Sí. Quisiera compartir con ustedes otro punto. Bueno, coordino hace más de 3 años, casi 4, esta red de niñez, y hace casi 10 años que soy defensora de niñas, niños y adolescentes de mi provincia, en Argentina. El año próximo es mi último año de gestión y como tal tengo que hacer muchos cierres a nivel local y a nivel institucional porque tengo que hacer un cierre de ciclo de 10 años de trabajo. Ha sido un honor es un honor compartir este espacio de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, pero quisiera este año, por las razones que expongo, por como dice el estatuto, lo saludable que es la rotación en estos cargos, que podamos compartir la coordinación y la presidencia de este espacio, convocarlos a que, bueno, yo pueda dejar este lugar de coordinación. Yo estuve pensando, obviamente voy a seguir participando de esta red, pero a mí me ayudaría mucho correrme del lugar de coordinación porque, como les decía, tengo que cerrar otras cosas a nivel local, puedo secundar, puedo acompañar, voy a participar siempre y proponer, si estamos de acuerdo o que lo consideremos. Yo había pensado en la compañera Nocieli Ramírez para continuar con este mandato durante un tiempo, conversar con ustedes sobre esta posibilidad. Me parece que en todos estos espacios es saludable la rotación. Estuvimos leyendo el estatuto y si bien no hay una elección formal de autoridad, lo permite el estatuto por estas razones, por la necesidad de rotar una coordinación de la red y por otros motivos que creo que aquí, además de compartir trabajo, somos todos luchadores y defensores de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, y lo que hemos podido construir durante todo este tiempo es una agenda común impresionante. De hecho, hoy yo tomé nota y todos quienes aquí compartimos la palabra, son 4 o 5 los temas en común, sin perjuicio del trabajo más específico de cada defensoría. Siempre tenemos temas y agenda común. Con lo cual, bueno, yo pongo a consideración este corrimiento por este año y la propuesta de Nocieli para que circule la palabra. Compañera Nocieli, lo primero que te pregunto es si vos aceptarías tomar la coordinación. No, pues sí, con muchísimo gusto. La verdad es que ustedes saben que ahorita mi agenda es muy amplia porque estoy como presidenta de la comisión, pero mi agenda de toda la vida ha sido la defensa de niñas, niños y adolescentes. Entonces,
lo haríamos desde la comisión, con tu apoyo y con el de Rodo en esta transición, porque pues la verdad es que sí es pues prematuro, mi querida Analía. Queríamos todavía, pues pensábamos que iba a estar aquí todo un año, y pues si hay apoyo en la transición, y eso es el acuerdo, con muchísimo gusto. Sí, por supuesto, por supuesto. Como yo les decía, voy a estar un año más, pero tengo que hacer en un año un cierre de muchas cosas. Entonces, apoyar, por supuesto, vamos a seguir participando de la red, y espero cuando deje este espacio que me sigan invitando y seguir participando desde otro lugar. Pero si Nayeli lo acepta, con Rodolfo vamos a colaborar en este último año, por supuesto, y quisiéramos escuchar a los otros compañeros y compañeras de la red. Yo, Ani, simplemente, bueno, ratificar obviamente todo el acompañamiento, todo el apoyo. Para nosotros, Nayeli, además de ser una amiga, es una referente de los derechos de la niñez desde hace mucho tiempo, y tiene un camino recorrido que desde el momento en que empezamos a transitarlo juntos nos ha enriquecido siempre. Así que de nuestro lado, Nayeli, todo a disposición. Tanto en lo que tiene que ver con lo específico de la red, los documentos que se han realizado durante estos años. Analía lo decía recién, en el año 2013 participamos por primera vez de la red, y la verdad que ha sido un camino de mucha riqueza, de mucha producción, y sobre todo de lo que mencionábamos al inicio, que es de poder potenciar la cantidad de experiencias y de buenas prácticas que surgen de todas las instituciones. Así que por nuestra parte, por supuesto que vamos a estar siempre en la red, y que vamos a acompañar en esta transición. Así que nuevamente gracias, Nayeli, por asumirlo, ¿no? Si les parece, bueno, no sé si hay acuerdo de todos, levantamos la mano si hay acuerdo, y si no, tenemos libertad para conversar y escucharnos. Efraín. No, nada, pues apoyar a la presidenta Nayeli Ramírez, que como bien dicen, tiene una amplia experiencia en materia de infancia, y pues además qué gusto poder seguir colaborando con ella en estos temas. Entonces todo nuestro apoyo desde Guanajuato a la presidenta Nayeli para esta nueva coordinación, que bueno, hasta donde supe todo este año le tocó coordinar el tema Norteamérica dentro de FIO para esta mesa. Entonces bueno, ya tiene amplia experiencia además con esto. Veo que están levantadas las manos. Bien. Entonces, bueno, Nayeli, bienvenida. Vamos a seguir trabajando en conjunto. Yo quiero mucho ese espacio, así que lo vamos a seguir cuidando todos desde nuestro lugar. Agradecerles a todos el apoyo que tenemos por las experiencias compartidas, la riqueza para nuestra defensoría, que es subnacional, compartir experiencias de estados nacionales, de gente que tiene a cargo instituciones nacionales, con la escala que eso tiene, como la presidenta, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, como el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, de Ecuador, de Honduras, la República Dominicana, todas las compañeras y compañeros, mi gratitud. Estaríamos entonces a la espera de los aportes de ustedes del documento. Si te parece, Nayeli, yo leería, digamos, por última vez en la asamblea del día jueves el documento, y ya a partir de aquí vos estarías a cargo de la coordinación con toda mi colaboración. No, totalmente adelante. A ver, sí, estamos en transición, por favor, Analía. Y lo otro es, bueno, agradecerles, porque aparte, bueno, hay compañeros y compañeras que me conocen, pero hay algo de lo que comentaron por lo menos dos compañeras hace rato que es importante. Tenemos que ver cómo le hacemos para reunirnos más, para tener muchísimo más contacto, aunque sea por estas virtualidades en la red, y pues ya nos iremos conociendo un poco mejor, ¿no? Creo que esa es una parte muy importante. Lo comentaba la compañera de Andalucía, la compañera de
Santo Domingo. O sea, creo que necesitamos ver cómo le hacemos. También es difícil luego con tantas reuniones que tenemos por Zoom y que el trabajo que tenemos a través de, ahora sí que a distancia, pero sí quizá ver cómo articulamos un poquito más el vernos más seguido. Entonces, muchísimas gracias. Ahora sí que luego dicen por la confianza ciega, man, ¿no? Pero aquí con la transición de Analía y Rodo, pues creo que podemos transitar bien. Y no, claro que sí. Nada más les recuerdo, nosotros, la federación a la que pertenecemos, los organismos locales mexicanos, está ahora en el Consejo Rector, y entonces, ahorita tuvimos, estaba nuestro representante ante la FIO, nuestro procurador de la defensa de derechos de niños en Guanajuato, pero él se retiró, y entonces por estatutos tenemos nosotros que hacer votación igual hasta el año que entra, en principios del año que entra, para ver quién representa a la federación. Entonces está perfecto que tú presentes y nada más se avise para que yo pueda también estar representando ahorita, por lo menos nada más en esta asamblea, hoy a la federación, en sustitución de mi compañero Raúl. Gracias, Nayeli, gracias a todos los compañeros. Sí, muchas gracias, Nayeli. Yo veo algunos pedidos de levantar la mano, pero nuevamente no sé si la referencia es por la votación o por pedido de palabra. No sé si alguien más quería hacer algún comentario. Pues yo quería primero dar la enhorabuena a nuestra compañera y que, bueno, decir que cuenta desde luego con todo el apoyo de esta defensoría en cualquier cuestión y cualquier duda o problema que tenga. Y quiero aprovechar también esto para agradecer a Nadia y a Rodo su inmenso trabajo, su esfuerzo durante todos estos años, y que sin duda han colaborado y han contribuido a que esta red tenga la trascendencia y la importancia que está teniendo. Muchas gracias a ambos por vuestro esfuerzo, por vuestro sacrificio y por vuestro interés. Gracias de verdad. Gracias, Maite, gracias a ustedes, a todos por acompañar y por participar de esta hermosa red de niñez. Muchas gracias, Maite. La verdad que estos años han sido, como decíamos, de mucha riqueza. Y bueno, vamos a seguir acompañando. Así que seguramente vamos a seguir viéndonos y poner a disposición todo lo que tiene que ver con lo más rico que es el intercambio, digo, las bases de datos y poder ir actualizando. Ani, no sé si tenemos alguna institución que nuevamente la palabra, si no estaríamos ya más o menos en el tiempo que teníamos previsto para la sesión. Sí, si alguien quiere tomar la palabra, tenemos unos 10 minutos, y si no, vamos dando cierre a la sesión para poder compartir el documento y volver a vernos el día jueves. Sí, buenos días. Buenos días. Soy Tania Orihuela de la Defensoría del Pueblo de Perú. Les agradecemos la invitación y el espacio, de acuerdo con todo lo que se ha señalado, y esperamos contribuir, ¿no?, de acuerdo a la experiencia peruana también en esta temática de niñez. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Tania. Tania, sí. Gracias a ustedes. Yo quiero insistir nuevamente en el tema de aquellas personas que no tuvieron la oportunidad, porque por las cuestiones técnicas no pudimos ver todos los que están conectados. Si alguien quedó sin presentarse, por favor, en el chat que está en el lomo inferior, tienen la opción de chat. Por favor, que nos dejen su nombre, apellido, institución a la que pertenecen y un correo electrónico que es clave para poder tanto enviar el documento con la declaración en borrador como para poder seguir en contacto, porque bueno, las redes son dinámicas
las personas entramos y salimos, pero lo importante es que esté la representación de todas las instituciones que componen a la FIO. Así que, bueno, por mi lado eso. Ani, no sé si tenemos nuevamente a alguien más que quiera hacer uso de la palabra. Si alguien quiere hacer uso de la palabra, si no, recogemos todo lo que está en el chat, circulamos el documento y bueno, y nos volveremos a ver. Tomamos también, no sé qué te parece, Nayeli, la inquietud de Maite, que me parece para encontrarnos, aunque sea cada 4 meses, por este medio, por estas plataformas, y poder compartir agenda y poder estar más encima de los temas, tal vez una vez por año. Este año nos ha agarrado sorprendidos a todos y a todas, pero sería muy saludable, muy bueno poder encontrarnos cada 3 o 4 meses de esta manera. Totalmente, totalmente. Yo creo que por lo menos exactamente, para plantearnos algo realizable, con que lo hagamos cada 3 o 4 meses, no antes, creo que sí podemos lograr quórum y ponernos de acuerdo. Si están de acuerdo, viendo agenda, estaríamos hablando por finales de marzo, hacerles una propuesta para que podamos agendar, y podría ser en la mañana igual, temprano, para que nos puedan estar tanto allá en Europa en alguna hora decente y ustedes también en Argentina, que están 3 atrás de nosotros. Y creo que podemos hacerlo más o menos igual a la misma hora que hoy. Les hacemos propuestas, si quieren, de un martes o un jueves, ¿no? Que son días más o menos factibles para vernos en marzo, ¿les parece? 3ª, 4ª semana de marzo. Entonces, esa sería la primera propuesta. La otra es, pues sí, hay reuniones generalmente nacionales, pero podríamos aventurarnos a ver ahora que podamos salir, espero, finales del año que entra, hacer hasta regionales de agenda, y pues México está abierto, con mucho tequila. Bueno, esa es la mejor propuesta que surgió de esta red, así que la tomamos. Bueno, por mi parte, despedirlos, agradecerles muchísimo. Estos años han sido hermosos en compañía de ustedes. Vamos a continuar el año que viene trabajando juntos y nos vemos a finales de marzo, entonces. Lo que sí esperamos es la devolución de ese documento, porque hay que leerlo el día jueves. Si a ustedes les parece, aquí en Argentina vamos a poner como dijo, son las 12 a.m. ¿Les parece un día hasta mañana a esta hora para hacer los aportes del documento? Unas 24 horas, cada uno en su horario. Genial. Esperamos entonces el documento. Cuando esté con todos los aportes lo volvemos a pasar por el correo y le damos lectura y hacemos el informe el día jueves. Siempre esta red tiene trabajo para mostrar. Gracias. Perfecto, Saludos. Gracias, buen día. Chao. Gracias. Un gusto saludarles. Gracias, saludos. Un abrazo virtual. Hasta luego, Analía. Gracias por todo. Rodo, gracias. Muchas gracias. Hasta luego, que estén bien. Nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves.